Como bien me han presentado, médico ocupacional, y vengo en representación de Marsh para darles el tema en esta oportunidad de enfermedades infectocontagiosas, enfocándonos básicamente en lo que es enfermedades respiratorias, ¿no? Entonces, vamos a comenzar a describir cada una de ellas. Perdón, esto no. Entonces, primero empezamos viendo un poco cómo respiramos, ¿no? O sea, lo básico es de nuestro aparato respiratorio, empieza por la nariz, siguen las fosas nasales, continúa la faringe, viene la tráquea, los bronquios, bronquiolos, alvéolos, que es donde se realiza el intercambio entre el aire y la sangre. Y todo lo que rodea bronquios y alvéolos viene a ser el parénquima pulmonar o pulmón, ¿no? Todos ellos, cada uno de ellos cumplen una función vital en nuestra respiración, que básicamente es, tomamos aire fuertemente y este aire es rico en oxígeno. Este aire va a pasar desde la nariz, fosas nasales, llega hasta lo último que es el alvéolo, y en el alvéolo pasa la sangre solo el oxígeno, que lo capta la hemoglobina. Por eso es importante también nuestros valores de hemoglobina. Y a su vez, la sangre le devuelve al alvéolo dióxido de carbono, que es lo que nosotros botamos cuando expiramos, cuando botamos el aire. Entonces, tomamos aire y jalamos oxígeno, por decirlo así, botamos aire y botamos el dióxido de carbono, que es lo que no nos sirve a nosotros, lo que es el motor, digamos, para el funcionamiento de nuestro organismo es el oxígeno. Bien, entonces, en base a eso, es que vamos a tener diversas enfermedades infectocontagiosas a nivel respiratorio. Y comenzamos primero con tuberculosis. El Perú es un país con alta prevalencia en tuberculosis. ¿Y qué causa la tuberculosis? Es causada por una bacteria llamada Mycobacterium tuberculoso. Y esta bacteria ataca principalmente al pulmón en sí, no al bronquio, no a la tráquea, al pulmón. Ojo que la tuberculosis también puede darse fuera del pulmón, puede darse en el hígado, en el riñón, en las articulaciones, en el cerebro, pero digamos que esas son muy pocos comunes. La preferencia de esta bacteria es el pulmón. Entonces ahí es donde más infecciones se dan. ¿Y cómo se va a propagar? Pues es muy contagiosa, se propaga fácilmente por el aire cuando la persona que tiene tuberculosis tose, estornuda o hasta al momento de hablar, ¿no? Y esto se nos hace muy conocido o muy parecido a la situación actual, ¿no? A la pandemia COVID. Entonces, en Perú ya de por sí teníamos enfermedades infectocontagiosas y bueno, COVID es otra enfermedad nueva que ha aparecido y que también pues se da de similar manera, ¿no? Entonces, ¿quiénes son los que se van a contagiar? Los que van a estar cerca de estas personas que tosen, estornudan o están hablando, que generalmente pues son los familiares, son personal de salud, porque obviamente atienden a estas personas y si no están debidamente protegidos se contagian. Vecinos, amigos, personas que visitan, están en contacto con estas personas y si además tienen sus defensas débiles, pues ahí ataca esta bacteria, el Mycobacterium tuberculosis, y te da tuberculosis. Entonces, ¿qué va a pasar si nos da tuberculosis? La clásica, y lo que creo que todos ya conocemos como país, es que nos da una tos por más de 2 semanas. Estamos hablando, no necesariamente tiene que ser ni tos seca ni tos con flema, ambas, cualquiera de las dos, pero es continua por más de 2 semanas, 15 días incluso estamos hablando. Entonces, si tengo una tos por 3 días, por 4 días, por 5 días, ¿es tuberculosis? No. Esta tos tiene que haberse dado por más de 2 semanas, persistir. Además, tenemos pérdida de peso,
también vamos a tener fiebre. En las noches es común que estas personas dicen, sudo mucho en la noche, amanece no, ni siquiera amanece, a media madrugada mi polo ya está mojado. Y pues también disminuye el apetito, ¿no? Entonces es lo clásico, lo que podemos ver en esta enfermedad. Y ya cuando estamos hablando de un grado mucho más avanzado o grave, por decirlo así, cuando toses y botas sangre, rasgos de sangre, que ya pues es un indicativo de la severidad de la enfermedad que tengo. O también puede ser lo contrario, ¿no? Como nuestras defensas están actuando tan bien, tengo tuberculosis, pero tengo síntomas muy leves, que no necesariamente se asocian con lo que estamos hablando ahorita. O sea, no necesariamente están perdiendo mucho de peso. La tos sí la van a tener. No hay fiebre, no sudan en la noche. Son síntomas tan leves que pasan desapercibidos en algunos, pero no se dan cuenta de que tienen tuberculosis y están contagiando, sin saberlo. No es tampoco esto adrede. Entonces hay que prestar atención más que nada si sabemos de familiares que tienen tuberculosis y de alguna u otra manera convivimos con ellos o hemos estado en contacto con ellos y tenemos síntomas, por más leves que sean, hay que prestar atención, ¿no? ¿Qué exámenes se hacen para ver lo que es tuberculosis? Uno, digamos, de prevención que se utiliza es el PPD. Esta es una prueba mucocutánea que consiste, como ven en la figurita, te inyecta con una jeringa muy chiquita, de tuberculina que se llama, y te hacen una ampollita en la piel. Ya, esta ampollita no debe crecer más allá de lo que se ha ocasionado o un mínimo de crecimiento. Si esta ampollita va creciendo, quiere decir que hay reacción a lo que se ha inyectado y por ende es un indicativo positivo de que pudiéramos tener tuberculosis, o al menos están los anticuerpos contra la tuberculosis. Lo otro clásico que se ha visto a demanda en tiempos anteriores es el esputo, ¿no? Botamos nuestra flema en un frasquito y esta flema es llevada al laboratorio donde es analizado para poder ver si en este esputo hay o no la bacteria que se llama Mycobacterium tuberculosis y con eso ya se diagnostica que hay tuberculosis, ¿no? Y lo otro, como sabemos, esta bacteria tiene mucha predilección por el pulmón y va a ocasionar daños en el pulmón. ¿Y qué mejor manera de verlo que en una radiografía? Entonces, en la radiografía se van a ver lesiones al nivel del pulmón, que un médico lo va a leer y te va a indicar, pues, si no, hay tuberculosis, y esto también te da indicativo de qué tanto es la lesión, ¿no? Entonces, son las maneras de poder ver y diagnosticar lo que es tuberculosis. ¿Qué vamos a hacer si tenemos, primero, ¿qué hacemos? ¿Quiénes deben hacerse el examen para tuberculosis? Lo habíamos hablado anteriormente un poco. Aquellas personas que están en contacto diario con una persona con tuberculosis, lo que les decía, ¿no? Si sé que mi familiar tiene tuberculosis, mi vecino, mi amigo, al que visité, o yo, bueno, soy personal de salud, creo que no tenemos personal de salud ahorita, pero los que fueran personal de salud y están trabajando en un área pues con pacientes con tuberculosis, deberían hacerse esto como prevención. Obviamente, si ya mencionamos los síntomas, tengo tos por más de 15 días, tengo fiebre, sudo mucho en la noche, estoy perdiendo peso, entonces sí, pues es un indicativo y tengo que hacerme el examen, ¿no? O detectar si tengo o no tuberculosis. Personas que de por sí tienen su sistema o sus defensas débiles, ¿no? Bajas, que es lo que decimos. Estás con defensas bajas, entonces son más propensos a tener tuberculosis y si por ahí aparecen síntomas, con mayor razón. Y bueno, también es parte de protocolos en empresas, más que nada empresas que manipulan alimentos o que están al cuidado de personas con su salud afectada. Se hace estos exámenes un poco para poder cuidar en el trabajo y a las personas a las que cuidan o alimentos, si es que manipulan alimentos, también es un protocolo de la empresa, ¿no? O escuelas, pues porque antes bueno, la tuberculosis sigue siendo prevalente a nivel país, pero antes también en la escuela se hacían como que barridos, ¿no? De descarte de tuberculosis y los sitios donde mayormente se aplicaba esto eran en escuelas, en cárceles también, pues, ¿no? Por el hacinamiento que hay ahí.
¿Y qué hacemos para combatir la tuberculosis? Lo importante y lo principal, si yo tengo tuberculosis, es tengo que sí o sí seguir el tratamiento. El tratamiento es la única medida ahora para combatir esta bacteria. El tratamiento sí es un poco quizás pesado, por decirlo así, porque no es una, ni dos, ni tres pastillas. Y no es como una gripe que lo tomo por una semana y ya, esto se tiene que tomar por 6 meses, que es el esquema como tal. Entonces, por eso es que también hay mucha resistencia en algunas personas a tuberculosis porque no lo cumplen, no cumplen el tratamiento como tal y entonces hay recaídas y cuando recae la tuberculosis ya recae con mayor fuerza y ya no es el mismo efecto del tratamiento. Entonces, si tengo tuberculosis hay que tomar conciencia y llevar el tratamiento como tal. Si sé que convivo, mi familiar, papá, mamá, hermano, tío, primo, y vivo con él, tiene tuberculosis, las personas que viven con él tienen que tomar un tratamiento profiláctico, un tratamiento preventivo, que hay un esquema para estos casos que se deben seguir, además de hacerse su muestra de esputo, ¿no? Como ya vimos antes. Y de primordial importancia es una alimentación adecuada. Una persona bien alimentada tiene buenas defensas y por ende va a poder atacar mejor la enfermedad. Y ahora, con decir bien alimentada no quiere decir que ya le voy a echar más arroz a mi plato. O sea, con decir bien alimentada es una dieta balanceada. O sea, los carbohidratos en la cantidad que debe ser, las proteínas, las vitaminas, los minerales. Entonces, no por comer en exceso quiere decir que estoy bien alimentado. Hay que prestar atención a eso. Entonces, eso es respecto a tuberculosis, que es una enfermedad infecciosa, contagiosa a nivel respiratorio. ¿Qué otra enfermedad más tenemos? La bronquitis. Dijimos que el aparato respiratorio empieza por la nariz, sigue las fosas nasales, la laringe, la tráquea, y de ahí vienen los bronquios, ¿no? Los bronquios son los conductos por donde pasa el aire, que ya están en los pulmones. ¿Qué pasa con estos bronquios? Se inflaman y como ven en la figura, en la segunda figura, ahí ven un bronquio normal, que su capa es delgada, pero un bronquio que ya está inflamado, miren, es grueso. Entonces es como una tubería que se va atorando con algo, entonces el aire no pasa bien. Y ahí es donde comienzan las complicaciones, ¿no? Podemos tener una bronquitis aguda, que es la que se da en una corta duración, va a producir tos, y una bronquitis crónica, que es la que hablamos ya más de 2 semanas de tiempo, tiene hasta meses de tiempo con tos, moco constante, y esta persona pues necesita también un tratamiento. Y generalmente las personas con bronquitis crónica son aquellas que padecen de EPOC, que es una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que hoy en día esta enfermedad está catalogada como riesgo para lo que se considera COVID, ¿no? Entonces, en otras palabras, no sé si han escuchado la palabra fibrosis a nivel del pulmón, hacen que el pulmón se ponga duro. O sea, el pulmón de por sí, su naturaleza para funcionar bien, tiene que ser elástico. Si este elástico se pierde la elasticidad, se pone duro, entonces ahí comienza la dificultad para respirar. Entonces, es a lo que no queremos llegar, ¿no? Esto es en caso de bronquitis crónica, ojo, que es de larga data, estamos hablando de meses tras meses. Bronquitis aguda es lo que nos puede dar a cualquiera de nosotros, que es con un tratamiento de 2 semanas y todo soluciona bien. ¿Qué causa la bronquitis? La bronquitis, más que nada, es la causa es por virus. Entonces, el 90% de casos son por virus. Quiere decir que hay un 5 a 10% de casos que sí se desarrolla por bacterias. Entonces, los virus más frecuentes que causan bronquitis son los de influenza A, influenza B, virus sincitial respiratorio, otros como rinovirus, adenovirus, varios. Entonces, pero también la bronquitis lo pueden producir ciertas ocupaciones, por ejemplo, aquellos que trabajan con madera, polvo, o personas que son alérgicas de por sí. Yo soy alérgico al polvo, yo soy alérgico, no sé, al polen, al pelo de los perros, gatos. Entonces, personas alérgicas también son como que son más propensas a estos cuadros de bronquitis. O personas que de por sí su trabajo los expone a estos alergenos también pueden generar bronquitis, ¿no? O aquellos que trabajan con algodón de repente, ¿no? También estas fibras que emana el algodón también irritan toda la vía respiratoria y puede dar bronquitis.
¿Qué pasa en una persona que tiene bronquitis? Le duele el pecho. ¿Por qué? Porque los músculos del pecho tienen que esforzarse más, porque como no está pasando bien el aire, entonces el cerebro piensa de que no se está estirando bien el pulmón, y no es eso, sino que el aire no pasa bien por el bronquio. Entonces hace que el músculo trabaje más, y el músculo se cansa y duele. Dolor en pecho. Tos con expectoración, porque al hincharse el bronquio, al inflamarse el bronquio, genera flema. Entonces, si hay flema, la manera de botarla es con tos con flema. Te cansas, obviamente, porque estás respirando más, con más esfuerzo, y hay fatiga. Fiebre, generalmente, pero no es tan alta. Obviamente hay dificultad para respirar, porque el aire no está pasando bien, y ya en algunos casos incluso aparecen sibilancias, que es cuando algunas personas dicen, siento que me silba el pecho. Y eso es porque el bronquio ha disminuido su calibre, y el aire pasa, pues la ajustas y silba. Por eso es que se produce la sibilancia. ¿Qué vamos a hacer? Perdón. Sí, ¿qué vamos a hacer en los casos de bronquitis? Pues si el problema principal aquí es la tos con flema, que se produce grandemente, lo ideal es sacar la flema y calmar la tos. Antitusígenos, que es para esa situación. En algunas personas, no en todos los casos, se usa broncodilatadores, que es para ampliar el volumen del bronquio, ¿no? El calibre del bronquio. Antibióticos solo cuando hay complicaciones, porque ya hemos dicho, la bronquitis mayormente es por virus, así que si es por virus no tiene lógica que tomes un antibiótico. Antibiótico solo se toma cuando la infección es producida por bacterias. Si es por virus, no tiene caso. Pero en aquellas bronquitis que se complican, sí, pues hay que agregarlas, ¿no? Seguido de una buena hidratación, una buena higiene respiratoria. Si estoy con bronquitis, me estoy limpiando la nariz con los mocos o estoy expectorando flema por la boca, hay que lavarme las manos adecuadamente, porque esas manos están con el virus que está produciendo la bronquitis. Si yo no tengo una buena higiene, entonces nuevamente me llevo ese virus a la boca, a la nariz, nuevamente ingresa, y así no tengo cuándo. O sea, la flema, digamos que de alguna manera por la flema estoy botando ese virus. Es la manera que tiene mi cuerpo de botar el virus. Y si yo no tengo una buena higiene, lo estoy volviendo a ingresar. Entonces, buena higiene respiratoria. Buena higiene al momento de estornudar, como lo vemos hoy en día muy fuertemente, cómo debemos estornudar, colocar la parte interna del cono en la nariz o en la boca, cómo toser, lavar la mano cada vez que estornudo, toso o me limpio mis secreciones. Entonces, eso es importante. Agua, bastante agua, pero no fría, ojo, tibia, caliente. Eso ayuda a bajar la inflamación de toda la vía respiratoria. Y obviamente no fumar, pues, ¿no? El humo de tabaco de por sí causa una irritación en la vía respiratoria. Entonces, si por la bronquitis mi vía respiratoria y sobre todo el bronquio está inflamado, con el humo del tabaco peor va a ser, pues, ¿no? Entonces, no debería fumar ni tampoco exponerme a ambientes donde hay humo de tabaco. Así que si yo tengo bronquitis y un familiar fuma, prohibido que ese familiar fume dentro de la casa, ¿no? Porque me va a aumentar los síntomas. Entonces, esta es la segunda enfermedad que tenemos. La tercera sería neumonía, que es una enfermedad que también hemos escuchado mucho, y sobre todo ahora último, en tiempos COVID. La diferencia entre bronquitis y neumonía, ambas son infecciones, solo que la bronquitis es por virus y la neumonía sí es por bacteria. La bronquitis, como dice su nombre, es en el bronquio, y la neumonía es ya en el pulmón, en la parte rosadita que estamos viendo acá, ¿no? En el pulmón, la carnecita, por decirlo así. Entonces, la Organización Mundial de la Salud define la neumonía adquirida en la comunidad como una infección de los pulmones causadas fuera de un hospital, porque también tenemos neumonías dentro del hospital. Se va a producir en el parénquima pulmonar y suelen presentarse entre 1 a 2 días después de haber adquirido la bacteria. La bacteria más común que va a afectar a esto es el Streptococcus pneumoniae, conocida como neumococo. También tenemos neumonías atípicas, producidas por otras bacterias, pero bueno, son menos comunes. Generalmente, más de la mitad de las neumonías es a causa del neumococo. Por ello es que tenemos esta vacuna
de neumococo, que se da principalmente en personas con sus defensas débiles, en los ancianos, en los niños. Se vacuna contra el neumococo precisamente para evitar estos cuadros graves de neumonía. ¿Cuáles son los síntomas que me va a producir la neumonía? Pues tengo una infección, fiebre, como afecta al pulmón en sí, entonces mi respiración se va a ver aumentada, me voy a ver agitado para respirar. Hay tos con flema, porque ya hay una inflamación en el pulmón también, entonces también se produce flema y hay tos. Aquí ya va más a un compromiso del cuerpo en general con dolores musculares, que son las mialgias, ¿no? Empieza el malestar en el cuerpo. Ojo que la neumonía, como la afección es en el pulmón, no va a haber ninguna molestia a nivel de garganta. Aquí no es como en la bronquitis, que también me molesta la garganta. En la neumonía es básicamente pulmón. Y bueno, sudoración nocturna también, porque la fiebre ha aumentado a que me estoy agitando, a que no respiro bien, entonces me causa la sudoración, sobre todo en las noches. ¿Cómo detectar, diagnosticar una neumonía? Aparte de los síntomas que ya mencioné y sobre todo la característica es que respiro rápido, la placa, la radiografía de tórax, donde se va a ver daño en el pulmón. En la radiografía de tórax, el tórax se debe ver negro. ¿Negro por qué? Porque el negro es el aire que se capta ahí en los pulmones. Pero si vemos partes blancas, como se ve en la figura, entonces eso quiere decir que hay un daño en el pulmón. ¿Cuál es el tratamiento? Si hemos dicho que la neumonía principalmente se produce por bacterias, aquí sí hay que dar antibióticos. Y dependiendo de la gravedad, si es una neumonía leve, solo con pastillas y se queda en casa. Si es una neumonía moderada, entonces ya hay que colocarle inyecciones, tratamiento intramuscular, y si ya es algo severo, se tiene que quedar hospitalizado porque ya tiene que recibir un tratamiento por la vena de los antibióticos. Entonces va a depender mucho del grado de severidad para ver si lo recibe en casa, tratamiento por inyecciones en la nalga o por la vena, ¿no? Principalmente de los antibióticos. Guardar reposo, porque de por sí la neumonía me causa agitación, entonces si yo voy a hacer ejercicios o alguna labor cotidiana, no voy a poder, entonces tengo que guardar reposo al menos hasta recuperarme. Y neumonía mínimo son 2 semanas, a más. Tomar bastantes líquidos. ¿Por qué líquidos? En infecciones respiratorias recomendamos tomar líquidos básicamente porque produce flema. Y la mejor manera de barrer la flema o de poder hacer que esta flema sea más suave es con líquidos, ¿no? Y nuevamente, no fumar. Nada de fumar porque ya dijimos, esto irrita más la vía respiratoria y complica más las cosas. Otra infección respiratoria es la rinitis. Esta es una enfermedad que afecta, ya no estamos hablando acá ni de pulmón ni de bronquios, estamos hablando de más arriba, a nivel de la nariz, las fosas nasales, es donde se da la rinitis. Entonces suele ser muy persistente y está a diario molestando. Y se da en épocas concretas, temporadas concretas de invierno, de cambios de clima, y se da también en personas que son alérgicas, lo que dijimos antes, aquellos que son alérgicos al polvo, al polen, al pelo del gato, del perro, a los ácaros. Hay personas que tienen una infinidad de alergias y esas alergias les produce la rinitis, ¿no? ¿Y cuáles van a ser los síntomas? Pues no, prurito nasal. ¿Qué quiere decir eso? Me pica la nariz, siento que me pica la nariz, me quiero rascar y no puedo porque está dentro la picación. Moco, secreción, bastante secreción. Obviamente, estornudo. El estornudo es la manera para botar, que tiene nuestro organismo para botar esta secreción que tenemos en la nariz. Nuestros ojos van a estar congestionados, incluso estamos lagrimeando, que parece que estamos llorando, pero es por toda la irritación que tenemos en la zona de la nariz. Y en algunos casos también hay irritación de garganta, porque como está tan cerca la conexión de nuestra fosa nasal con la garganta, como que también contagia la garganta, ¿no? Pero no siempre, más que nada es en zona de nariz. ¿Qué tenemos que hacer? Más que nada aquí son corticoides, que son unos antiinflamatorios a nivel sistémico, que ayuda bastante a la vía respiratoria y va a desinflamar. Porque ¿qué va a pasar en la rinitis? Todo esto a nivel de nariz está inflamado.
está rojo, rojo, inflamado. Entonces hay que descongestionarlo, por eso también hay descongestionantes, y en casos ya muy graves, ameritas incluso lavados nasales. Y generalmente los descongestionantes que se aplican son directos a la nariz. Hay descongestionantes también en pastillas, pero estos más van directo a la nariz. Y rinitis, ya las personas que son alérgicas saben lo que es esto, saben ya, ay no, ya me dio mi cuadro de rinitis, ya saben lo que deben tomar, porque ya pues son eventos que se van a dar cada vez que hay invierno, cada vez que hay cambio de clima, o si son alérgicos, si se expuso a polvo, le viene la rinitis, si se expuso a polen, le viene la rinitis. Entonces tienen que estar cuidándose de estas personas, ¿no? Sinusitis. Sinusitis es un poquito más arriba de la nariz, que es donde entre los ojos, por decirlo así, se encuentran los senos paranasales, que son seno frontal, como ven en la figura, seno etmoidal, y seno maxilar. Entonces, estos senos se inflaman, se obstruyen y ocasionan lo que es la sinusitis. ¿Y para qué sirven estos senos? Estos senos lo que nos permite es calentar el aire que está pasando por la nariz, lo van a humedecer y filtran, o sea, sirven como, porque ojo que el aire que respiramos no es 100% limpio. Entonces, los senos nos ayudan a filtrar ese aire para que pase hacia nuestra faringe un aire más limpio. Entonces, son importantes los senos paranasales, que muchas veces nosotros ni importancia le tomamos, pero actúan día a día ayudándonos a purificar nuestro aire que respiramos, a humedecerlo, a limpiarlo, a calentarlo también. Entonces, tenemos sinusitis aguda, que son las infecciones causadas por bacterias, y generalmente son complicaciones de una infección previa. Generalmente van a ser las famosas gripes mal curadas, que decimos, tuve una gripe, no me la curé bien, ¿qué va a pasar? Me va a dar sinusitis, porque toda esa flema que tuve en mi nariz por el resfrío, se fue a mis senos, los tapó, los inflamó y me da sinusitis. Por eso es importante tratar adecuadamente cada infección. Y sinusitis crónica también se debe a infecciones bacterianas, pero también son generalmente productos de alergias o de asma bronquial, ¿no? Generalmente van por ese lado. ¿Qué va a pasar en la sinusitis? Bueno, como ya les dije, ¿no? ¿Cuáles son las causas? Un resfrío es una causa, un resfrío mal curado. Una alergia también me causa sinusitis, porque si constantemente estoy con alergias a nivel de nariz, con congestión, va a también tapar mis senos. O problemas ya de alergias, inmunológicos, o de estructura, porque a veces la nariz, no todos tenemos la misma nariz, por dentro el tabique nasal de por sí causa obstrucción a los senos, entonces ya es un tema ya de anatomía, ¿no? De cada uno, que hay que corregirla mediante operación, en algunos casos. Uy. ¿Qué va a pasar? ¿Cuáles son los síntomas? Pues va a haber dolor, inflamación de los senos. Aquí generalmente en la sinusitis me va a doler un poquito más arriba de la nariz, entre los ojos y en la parte de la frente, ¿no? O sea, no te duele la cabeza arriba, sino en la frente y entre los ojos. Y eso es por la sinusitis, porque ahí están los senos. Obviamente va a haber congestión nasal, duele la cabeza, como les dije, más que nada en la parte frontal. Hay casos de fiebre, hay casos de tos. Y sobre todo, si la sinusitis está hacia los senos que están hacia atrás, nosotros cuando todos creo que hemos tenido gripe en algún momento, resfríos en algún momento, sin querer, las secreciones pasan hacia la garganta y sabemos cómo es ese sabor, pues no es tampoco que les quiero decir rico, pero o sea, tampoco es desagradable. En cambio, la secreción por la sinusitis es aparte de que el olor no es bueno, el sabor tampoco, y uno nota esa diferencia. ¿Qué pasa? Mi boca sabe raro, y es por esta secreción de la sinusitis que está cayendo por atrás. Entonces, y bueno, pues eso es otro indicativo, otro síntoma de la sinusitis. ¿Cómo vamos a diagnosticarla? La radiografía nos puede ayudar, pero más precisas son las tomografías.
para ver más que nada cómo están los senos y para ver también anatomía de cómo está la nariz, los tabiques, que puede ser una causa, como habíamos dicho antes, ¿no? Y en tratamiento, pues hay que hacer inhalaciones de vapor, descongestionantes también, y en ciertos casos, cuando son producidos por bacteria, antibióticos. Aparte del reposo, toma de líquidos, que ya habíamos comentado antes. Entonces, esto es en base a sinusitis. Y las otras infecciones infectocontagiosas muy comunes que tenemos a diario son los resfriados. Pero ¿por qué he puesto este cuadro gripe y resfriado? Porque muchos pensamos que ambos son lo mismo. Ah, me ha dado la gripe. Ah, me ha dado un resfrío. Entonces, y manejamos ambos términos como si fueran la misma situación y no lo es. En este cuadro podemos ver las diferencias. La gripe, ¿qué lo produce? Etiología quiere decir la causa. ¿Qué lo va a producir? La gripe lo produce ambos son producidos por virus, ojo, virus al 100%. La gripe lo produce el virus de la influenza, influenza A, influenza B. Y por eso sabemos que hay vacunas contra la influenza. Año a año se dan estas vacunas y sobre todo cuando hubo lo del H1N1, que es un tipo de influenza, hace algunos años supimos esto, bueno, no fue tan fuerte como COVID, pero sí se dio en gran manera y la vacuna es una manera de poder atacar a este tipo de gripe. Entonces es importante poder tener esta vacuna cada año. ¿Por qué cada año? Porque el virus va cambiando cada año, o sea, es un virus que va mutando y entonces la vacuna del año pasado, 2019, no es la misma de este año 2020. Y lo mismo, el próximo año 2021 va a venir otra vacuna muy diferente a la de este año. Por eso es importante vacunarnos cada año contra cada mutación del virus de influenza H1N1. Resfriado, no lo produce virus de influenza. Ahora, virus de influenza influenza es como decir el nombre de una familia, pues no, porque hay influenza A, B, H1N1, H2N2, o sea, es un montón de virus de influenza. Entonces, pero los principales A, B y la H1N1. En resfriados, se producen más por rinovirus, coronavirus, que son virus más leves, por decirlo así, ¿no? En la gripe, ¿qué va a pasar? Generalmente, desde que adquiero el virus hasta que manifieste los síntomas, entre día y medio a 2 días, ¿no? O 2 días y medio. El resfriado toma más tiempo, hasta 3 días después. En la gripe, de un momento a otro, me da todo, ¿no? Me duele fuerte el cuerpo, me da fiebre, o sea, es inicio brusco. En cambio, en el resfriado, hoy día empiezo, creo que me duele la garganta. Mañana, siento un poquito de moco en la nariz. Pasado, ya estoy con la tos. O sea, poco a poco va avanzando la gripe, como que te va dando tiempo para ir viendo cómo van tus síntomas. En cambio, en la gripe no, todo va de frente, de manera brusca. Esa es la principal diferencia. Por eso, si nosotros vamos viendo estos dos conceptos, generalmente lo que nos da a nosotros cada año son los resfriados, ¿no? La gripe no tanto, la gripe ya es más fuerte. En la gripe hay fiebre, y fiebre alta, estamos hablando 38, 39, 40, hasta 41 grados, ¿ok? En la gripe vamos a tener fiebre. En el resfrío no es tanto. Puedes llegar hasta 37,5, ya en algunos casos 38, pero es muy raro que te dé fiebre. En la gripe te da mialgias, ¿qué quiere decir? Dolor de los músculos. En la gripe sí hay dolor de músculos, porque les dije, la gripe es más agresiva. Entonces sientes el malestar del cuerpo, te duele todos los brazos, las piernas, ya no puedes más, estás tirado en la cama. En el resfrío no. En el resfrío más que nada es la zona desde la nariz y la garganta, ¿no? A ese nivel nada más es. En la gripe te da el dolor de cabeza muy intenso, cefalea quiere decir dolor de cabeza. Es fuerte el dolor de cabeza. En el resfrío sí puede haber dolor de cabeza, pero no es tanto, no es muy fuerte. En la gripe, ¿hay tos? No. Y tos con flema. Cuando dice tos productiva es tos con flema. No. Generalmente son los síntomas bruscos que ya dijimos, dolor de cabeza fuerte, dolor de músculos fuerte, fiebre alta. Pero tos con flema no es tanto. Tos con flema sí hay en el resfriado.
¿no? Que es uno de los síntomas que vamos a ver. Dolor lumbar en la gripe sí, porque ya hemos dicho que duelen los músculos, y en la cintura hay músculos, y duele. En la gripe no, ahí sí nada tiene que ver la cintura, no tiene por qué darme ningún dolor en la cintura si tengo un resfriado. En la gripe hay estornudos, no, es muy raro. En el resfrío sí. Por eso es que les digo, lo que normalmente nos da a nosotros son los resfríos. Gripes es muy rara vez que nos ha podido dar. Odinofagia, ¿qué quiere decir? Me duele la garganta. En la gripe, no, muy raro. Como ya les dije, la gripe es más de síntomas fuertes. En cambio, en el resfrío sí, porque los síntomas del resfrío se enfocan en la nariz y en la garganta. Irritación ocular, o sea, se pone roja mi vista y lagrimeo, en la gripe no, en el resfriado sí. Secreción nasal, en la gripe, como ya hemos dicho atrás, tos con flema no, secreción nasal muy poco también, pero en el resfrío sí, pero generalmente los primeros días, porque de ahí ya queda la tos. ¿Cuál es el tratamiento? Para ambos, bueno, tratar los síntomas, pues no, si en la gripe me da fiebre alta, ¿qué tengo que tomar? Pastillas para la fiebre. Si me duele el cuerpo, tengo que tomar pastillas para el dolor. Si me duele la cabeza, pastillas para el dolor, ¿no? Y entonces, generalmente es tratar los síntomas que tengo, porque ambos son producidos por virus. Entonces, no, aquí no entra para nada el antibiótico, es por gusto. Antibiótico solo se da cuando una infección es producida por bacterias. Y tanto la gripe como el resfrío hemos dicho que se produce por virus. Entonces, antibióticos aquí no tienen nada que ver. Más que nada el tratamiento es abocado a tratar los síntomas. Si tengo fiebre, para la fiebre. Si tengo dolor de cabeza o dolor de cuerpo, para el dolor. Si tengo en el resfriado, tengo bastante congestión en la nariz, los antigripales. Bueno, que están mal denominados, ¿no? Porque antigripal diría para la gripe, ¿no? Pero antigripales son porque tienen para la congestión nasal, tienen para el dolor y tienen para la tos, que es lo que da en un resfriado. Entonces, básicamente eso, obviamente guardar el reposo debido, y en la gripe, más que nada, por lo que es más fuerte y también se contagia, aislarlo de preferencia a esa persona. La higiene que estamos viendo hoy en día mucho por COVID también aplica para gripe y resfriado. Lavado de manos, saber cómo estornudar, cómo toser, eso es de vital importancia, y si podemos guardar reposo aislados para evitar contagiar a todos en casa, hacerlo, pues, ¿no? Porque generalmente cuando alguien se enferma de resfrío en casa, todos terminan contagiados. Empieza, no sé, el abuelito, sigue la abuelita, el papá, la mamá, el hijo, la hija, el primo, la prima, el tío, todos los que viven en la casa terminan resfriados. Entonces, ¿por qué? Porque no hubo la higiene, el saber cómo estornudar, cómo toser, cómo lavarnos las manos cada vez que toso estornudo, o cojo algo que ha tenido mi secreción, pues, ¿no? Entonces, si hay esa debida higiene, no tendría por qué contagiarse. Y bueno, como les decía, en gripe más que nada, como la fiebre es fuerte, hay que tomar pues las pastillas para la fiebre, ¿no? Entonces, básicamente eso son las infecciones respiratorias que podemos tener infecciosas causadas por virus o bacterias, como hemos podido ver, y que se dan generalmente pues algunos de ellos en épocas de invierno, otros si es que son desencadenados por alergias, por los diversos alergenos que hay que hay acá, pues, ¿no? Que podemos encontrar en nuestro día a día. Y bueno, la consigna de esta capacitación es saber diferenciar qué cosa lo produce virus, qué cosa lo produce bacterias, y cuándo es que se necesita antibióticos. Repito, antibióticos solo necesito cuando la infección es por bacterias. Si la infección es por virus, los antibióticos no tienen nada que ver. Y según esta capacitación hemos visto que tuberculosis sí la produce una bacteria, por lo tanto, antibióticos. La bronquitis más son virus, así que ahí los antibióticos no ayudan mucho. La neumonía sí la produce bacterias en su mayoría, así que antibióticos sí se da. En sinusitis también se suelen dar antibióticos porque se complican con bacterias. Rinitis más que nada es de virus, así que antibióticos no tienen mucha importancia. Y por último, gripe y resfriado son netamente por virus, así que aquí tomar antibióticos es por gusto.
Entonces, la importancia tampoco, esto es para explicarles cómo es cada situación. No quiero que tampoco ustedes sean médicos y me sepan diagnosticar mañana, ya sí, esto es gripe, sinusitis y todo lo demás, pero sí más o menos tener noción y no exigir a todo antibiótico. Como ven, no todo necesita antibiótico, así que es importante saber eso. Muy bien, chicos. ¿Alguna pregunta respecto al tema?